La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Ya está aquí la segunda parte de Gladiator, la que ha liado Ridley Scott. En este episodio vamos a analizar a fondo la secuela más esperada del otoño, la vuelta del Peplum, a los gladiadores, la sangre y el dorado con Paul Mescal, Pedro Pascal y Denzel Washington. Es el estreno que acapara todo esta semana, pero atención porque hay 3 películas españolas que recomendamos. Carlos Marqués Marcet dirige un original musical sobre el amor y la muerte con Ángela Molina y Alfredo Castro. David Pérez Sañudo adapta Los últimos románticos, un tierno y retrato nostálgico de un mundo que fue. Y Javier Rebollo regresa con En la alcoba del sultán, una carta de amor al cine. Llega Celeste, o mejor dicho, Sara Santano, la inspectora de Hacienda de Diego San José para Movistar Plus. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las primeras nominaciones de la temporada han sido toda una sorpresa. Suele pasar, sobre todo ante las buenas cosechas de estos últimos años, que siempre se quedan fuera grandes títulos y buenas interpretaciones de los premios y que hay críticas para todos los gustos. Lo de los Forqué es raro por muchos motivos. La mayoría son películas y series del inicio de la temporada, algo que no suele ser lo habitual, más bien sucede al revés. Es como si los votantes no hubieran visto o hubieran obviado los títulos más recientes. Por otro, porque han olvidado aquellas películas que han estado o que incluso han ganado los grandes festivales. El caso más sonrojante es quizá la ausencia de La habitación de al lado, el histórico León de Oro de Almodóvar. ¿Debe un premio fuera en un festival internacional o nacional hacer que esté nominada automáticamente una película a unos premios? Bueno, pues es cierto que no tiene por qué, pero es raro que no estén ni Los destellos, que estuvo en San Sebastián, ni Marco, que estuvo en Venecia, o Volveréis, que estuvo en Cannes. Y sí estén otros títulos muy dignos, por supuesto, taquilleros también, como El 47 o La infiltrada, pero que no han tenido ese recorrido de autor en los festivales internacionales. El debate, por supuesto, está servido, nadie tiene la razón y nadie conoce las razones íntimas tampoco de cada votante. Los premios son subjetivos, pero estos resultados sí abren una reflexión y muchas preguntas. ¿Se fijan los productores solo en la taquilla? ¿Han penalizado al cine más autoral? Hay quizá otra derivada de todo esto que también nos preocupa y nos preocupa mucho, y es la mala racha en la taquilla de La habitación de al lado. ¿No tiene curiosidad el público por ver la nueva película del director más importante de nuestro cine? ¿No quiere la gente ver la película que ha ganado el León de Oro ni siquiera por curiosidad? La verdad es que quizá esto sea lo más triste, ¿no? Lo que más tristeza produce, que en su propio país no haya una avalancha en los cines para ver una película que puede que luego guste más o menos, pero que será histórica por varios motivos. Máximo. Quinto. Libera a mis hombres. Hay que rehabilitar en el cargo al senador Graco. Había un sueño que era Roma. Y se hará realidad. Ese era el deseo de Marco Aurelio. ¡Liberad a los presos! ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Ave César, los que van a morir te saludan. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿preparados? Salud en pluriman. Oye, muy bien ese latín, está muy bien. Hombre, ya me costó a mí. Es más que el latín de Ridley Scott. Sí, pero sí, bueno, sí. no nos adelantemos. Estamos en la semana en la que vuelve el Peplum. ¿No es tarde para jugar a los legionarios? No soy legionario, ¿No eres un legionario? soy gladiador. ¿Gladiador? Solo pelean en los juegos. ¿No prefieres ser un gran soldado romano como Julio César? Soy Máximo, el salvador de Roma. En el año 2000 se inauguraba con una película de romanos. Ridley Scott triunfó con esa historia de un soldado convertido en esclavo y en gladiador tras la muerte del emperador Marco Aurelio y el ascenso de Cómodo, su hijo, que luchaba en el Coliseo, en esos juegos que solían organizar los emperadores para su honor y gloria. Russell Crowe ganó el Oscar a Mejor Actor, se lo quitó a Javier Bardem, Russell no olvidamos, y Joaquín Phoenix estuvo nominado en una película que se convirtió en un emblema de un tiempo, reactivando ese género del peplum que, bueno, pues que había sido muy exitoso en el Hollywood clásico, ¿no, Elio?
Pues sí, la verdad es que fue todo, y en el cine italiano casi de serie B, pero bueno, es un género que sobre todo los que íbamos de chicos a los cines pues siempre buscábamos, ¿no? Esas películas de Demetrius y los gladiadores y bueno, muchas, yo me acuerdo, fíjate, una que se llamaba Brazo de Hierro, que la vi de pequeño ahí sobre que querían matar al rey etrusco, ¿no? Bueno, una cosa maravillosa. Y esta, la verdad es que eso nos revivió un poco esa añoranza por ese tipo de películas, esos peplum, porque a mí la verdad es que me gustó muchísimo Gladiator. ¿Y cuántos, a mí no tanto, cuántos tatuajes de fuerza y honor hizo que el Ridley Scott que se imprimieran por los cuerpos y los torsos de esos hombres que hablan del Imperio Romano, como dice Mary Beard? Es una película icónica, es una película de principios de siglo absolutamente icónica, que luego de hecho trajo muchas películas no relacionadas, pero sí derivadas de alguna manera desde otros ángulos, pero sí películas de romanos, muchas series se han hecho en estos años, ha aprovechado todo el fenómeno, y a mí la verdad es que el primer Gladiator a mí me gustó muchísimo, y yo seguí totalmente ese viaje de Russell Crowe, esa venganza y esas luchas en el Coliseo, y creo que es una película que no es perfecta, que es un poco moñas al final. Yo la he vuelto a ver y no recordaba que fuera tan moñas el final tan melodramático, pero que a mí me sigue gustando y me sigue emocionando. Es una película, un gran entretenimiento. Y que era de Mérida Augusta, era de Mérida, era Russell hispano, Crowe, era hispano, hombre. Sí. O sea, era hispano. Tampoco hablaba latín, ¿no? Tampoco, o sea, bueno, vale. Tampoco pidamos tanto. Bueno, pues 24 años después, Ridley Scott está que lo tira, ha vuelto a esta misma historia inventándose una secuela que esta vez tiene a Pedro Pascal y Paul Mescal como los nuevos iconos romanos, junto a Denzel Washington y Connie Nielsen, que ya estaba en la anterior, y aquí tenemos a ese niño, ese príncipe romano convertido en esclavo y en bárbaro, que llega a luchar al Coliseo como hiciera su padre, en medio de unos juegos en honor a los emperadores, en este caso Geta y Caracalla. O sea, hemos saltado muchos siglos, aunque sean hijo, padre e hijo, pero bueno, esta es la magia del cine. Intrigas, tiburones, monos, naumaquias, dorados y hasta papel impreso, muchos siglos antes de que se inventara la imprenta, son algunas de las sorpresas que nos ha regalado el director británico. Recuerdo ese día, jamás lo olvidaré, en el que un esclavo se vengó de un emperador. ¿Dónde naciste? No lo sé. No conocí padre ni madre. Tú serás mi instrumento. ¿Quién eres? Bueno, pues vamos a empezar. Gladiador romano, a mi derecha, Elius Castrus. Pues Gladiator 2, yo digo Gladiator porque es que pienso que el espíritu de mi profesor de latín, el padre Santa Marta, me puede dar un pescozón y quitarme 2 puntos, con lo cual ya se me quitarían todos los títulos universitarios y escolares que tengo. No, pues Gladiator 2 es un verdadero disparate. O sea, ¿para qué vamos a andarnos por las ramas? ¿Para qué vamos a decir lo contrario? Me parece que todos están perdidos, desde el director, Ridley Scott, que parece que no se lo ha tomado en serio, los guionistas, que no han dado con un buen guión, los actores, Paul Mescal me parece que está perdido, absolutamente perdido, diciendo ¿qué hago yo aquí? Pedro Pascal no tiene casi personaje, parece ser que va a ser más importante de toda la película al principio y luego se va diluyendo, y Denzel Washington me parece que se lo toma todo a cachondeo. O sea, es el único que ha comprendido que estaba ante un disparate total y ha dicho, pues yo aquí, mi personaje, voy a lo loco. Y el resultado final, además, comete el principal pecado de una película, y es que, para mí, es aburrida. Sí. Es aburrida desde el principio. O sea, es plana, sin emoción, sin gancho, te da igual la historia, está muy forzada la conexión con la primera. En fin, que para mí un auténtico desastre. Yo estoy completamente de acuerdo, y encima sumo a eso todas las fallas históricas que a mí sí me parecen importantes. No me parece importante que se salten cosas o que desaparezcan cosas o que haya unos mínimos cambios, ¿no? O sea, quiero decir, todos entendemos que hay un código cinematográfico y que la ficción y que incluso la propia historia también tiene una recreación, y que nada de lo que escribieron pues los historiadores de la época es actual. O sea, nada también se debían a un
emperador, ¿no? Y escribían de acuerdo a unos intereses, con lo cual no conocemos tampoco a detalle cómo vivían los gladiadores, pero sí que hay cosas como, o sea, que saque tiburones, que meta el periódico. Es que no te lo crees, sobre todo porque la película busca un código serio y un código solemne, como tenía la primera, y como decía José, también aquí hay momentos moñas, ¿no? Que reviven además algunas escenas de la primera, como cuando toca el trigo, la arena, ¿no? Determinadas cosas. Entonces, claro, es como, bueno, te ha salido una película con un código divertidísimo, pero es que no era una comedia, y eso es un problema. Y luego a mí me pasa que es tan excesiva que ni siquiera me apetece ver las luchas, que ni siquiera tiene emoción. Creo que no sería ni siquiera un buen espectáculo de gladiadores, ¿no? Que es un poco lo que yo creo que la película podría salvarse, como diciendo, bueno, esta película es lo que en el pasado podría ser un espectáculo de gladiadores, pero yo creo que por mucha sangre que metas y por mucha locura que metas, no sé, los espectadores tienen un límite, y yo por lo menos vivo en ese límite. Me parece que peca de muchas de las cosas de los blockbusters de la época, algo que en Ridley Scott pues me sorprende, ¿no? Porque es un tipo con oficio, que ha hecho películas más irregulares, que le han podido salir mejor o peor, pero en esta es como si quisiera meter un pastiz de todo, y a la vez es como cuando el exceso es más, y no siempre el exceso es más, y aquí la historia es simple, los personajes no tienen esos emperadores. O sea, Joaquín Phoenix era un emperador que era un Cómodo totalmente distorsionado, porque Cómodo no mató a su padre, ¿no? O sea, ya se saltaban cosas históricas, pero tenía cierto atractivo. Aquí los emperadores es como, les han puesto 2 rodales en la cara para mostrar que están más locos de lo que estaban, y es como todo un poco, no sé, nada tiene sentido con nada, los efectos especiales están mal hechos, los monos parecen llenas, no sé, a mí también me ha parecido bastante disparate. Yo estoy absolutamente de acuerdo con vosotros. La comedia más cara de la historia del cine, posiblemente comedia involuntaria por lo que provoca al verla, y yo creo que sí que hay muchos elementos en el sentido de que en la primera, como comentábamos, era una historia muy básica, muy clásica de alguna manera, pero muy efectiva en su desarrollo y en su ejecución también a nivel de dirección, ¿no? de Ridley Scott. Y aquí creo que la historia sigue siendo igual de básica, porque es la ira, la venganza, lo de siempre que hay en este tipo de historias, pero se cree mucho más intrincada, mucho más misteriosa, incluso juega en un momento con el suspense y el culebrón familiar para averiguar cuál es la conexión con la primera, a pesar de que por simplemente un plano o varios planos ya sabes cuál es la conexión con la primera, además de que introduce imágenes de la primera, y todo eso, ¿no? Reviste de un intento, porque no le sale de solemnidad toda esta historia que realmente no lo necesitaba, porque la historia es básica, pero si funciona bien, aunque sea básica, eso es el cine básicamente. Y aquí creo que también tiene un grave problema, por un lado de narración de ese guión, el desarrollo de ese guión, el desarrollo de esos personajes, el tono, cada uno está en un tono absolutamente diferente, y luego creo que está contagiada por el mal del cine de superhéroes absolutamente, y con ese abuso de los efectos digitales que provoca, que me molesta más que lo que comentaba Pepa, más que esa suspensión de la credibilidad o la realidad o la perversión del rigor histórico, con el que estoy absolutamente de acuerdo, pero no me molesta tanto si va en favor de la historia y si yo sé desentrañar dónde hay lagunas de rigor histórico. Lo que me molesta es esa falta de coherencia narrativa interna del propio relato y de ese propio guión, cuando tú ves esas hienas, esos monos o lo que sean a los 10 minutos horrendos creados por ordenador luchando con unos emperadores en taparrabos prácticamente. Entonces es como, ¿pero qué está pasando aquí? Y yo en ese momento, que hasta ese momento estaba diciendo, bueno, a ver dónde va esta peli, que ya sabemos más o menos la historia de venganza, de dónde viene, el norte de África, el emperador, la gloria del soldado romano al servicio de los emperadores, la rebelión que se avecina, todo eso más o menos intuye, ¿no? Pero cuando ves esa escena, yo suspendo absolutamente, como me voy de la película y entro en otra película, y esa película es en la que ya me la tomo como una comedia, lo que decíamos, involuntaria, como un disfrute por muchos ratos aburrido, y como una cosa que dices, ¿para qué? ¿Para qué sentido? Y más, como habéis comentado vosotros, viendo un Ridley Scott que no está en forma, o sea, que hizo El último duelo hace un par de años, pero, que es un peliculón. Claro, creo que aquí es quién escribe las historias, y El último duelo estaba escrita por 3 guionistas, 2 de ellos con un Oscar y a mí me gustan bastante, y que
pilla muy bien lo que es el cine del entretenimiento, pero siempre con una dosis de autoría, ¿no? Y creo que el problema aquí es exactamente un guión totalmente fuera de lugar, y luego creo que sí que los efectos especiales tienen un problema muy serio. Total. Porque es que es como, ¿pero qué es esto? O sea, quiero decir, no tienen nada de alma esta película, y unos actores en los que se había puesto mucho énfasis y que, bueno, pues Pedro Pascal tiene cero carisma, que es quizá uno de sus fuertes como actor, el carisma que imprime en la pantalla más que otras cualidades. Y en el caso de Paul Mescal, pues es que, chico, a lo mejor el indie te venía mejor que el mainstream. También voy a decir una cosa, aparte de lo del... Estamos creo de acuerdo en todo esto y en los efectos digitales y en la necesidad también de que una película de romanos exige un cine muy físico, como una cosa que sea natural, ¿no? Porque están sucios, es la arena, no necesita llevarte a un mundo casi fantástico con los efectos digitales. Incluso esa batalla naval que hay al principio te la puedes ahorrar, porque con contarla o con una elipsis lo tienes suficiente. Y en cuanto a los actores, coincidiendo con Denzel Washington, que se lo pasa pipa y está en un registro fantástico, Paul Mescal, sí que estoy a favor de una cosa, y en el sentido de que es un actor que en parte es niño bonito del indie porque se lo ha ganado y porque es un gran actor, parte es una construcción de internet y de la locura de las redes sociales y de la memificación de cualquier cosa, y un actor muy querido en internet. Y también estoy a favor de que haga este tipo de historias, aunque le salgan fatal, porque todos los grandes actores y las estrellas han construido carreras a base de intentar hacer un blockbuster, aunque les salga mal, pero que los elija mejor. Efectivamente. Bueno, mira Barry Keoghan, que bien eligió. Pero el público los conoce, es decir, a Paul Mescal, un público generalista no lo va a conocer por After Sun, seguramente, que debería, pero no lo va a conocer, entonces estoy a favor de esto. Oye, una cosa, la primera, Gladiator, ganó 5 Oscar. Veremos cuántos Razzies gana esta segunda parte. Pues estará muy bien comprobarlo, la verdad. También es para revisar un poco las críticas en Estados Unidos, porque es todo un poco... Yo tengo mucha curiosidad por ver cómo la va a recibir bueno, la BBC la gente la han este fin de recibido semana. muy bien. Sí, ¿no? Y seguro que va a tener y el mucho Guardian éxito, la va a ver mucha gente y va a ser muy sí. taquillera, pero yo creo que normalmente pues el público pues no se la va a tomar en serio. No va a tener, digamos... Es que es como un troleo de Ridley Scott tremendo. Bueno, es significativo que en la era de las fake news esta sea la película del Imperio Romano. El cine en la SER con Pepa Blanes. Pues Gladiator es el evento de la semana. Hay muchos ojos puestos en cómo funciona en la taquilla, lo estábamos comentando, pero nosotros también estamos muy emocionados por los estrenos españoles que llegan a cines esta semana. Vamos a empezar por Polvo Serán, es un musical que habla de la eutanasia a través de las canciones de María Arnal y de la coreografía de La Veronal, junto con las interpretaciones de Alfredo Castro y Ángela Molina. Y me parece como que corresponde en estos tiempos, en la vida, en el mundo, tal como está el mundo, que nos toca sufrir lo que estamos sufriendo juntos, ¿no? Las guerras, los insomnios de lo que no puede uno controlar y se siente absolutamente impotente y luchador, ¿no? Para afrontar todo ese sinsabor. Y también atender a las razones de la conciencia de lo que nos hermana, ¿no? Que es el viaje hacia el camino que todos vamos a llegar al mismo puerto, y que cada uno con su espíritu sueña y teje los hilos, y ha de ser así, ha de desarrollarse el conocimiento de esa conciencia para lograr irnos con la mayor dignidad posible y, si cabe, con una sonrisa de agradecimiento, ¿no? Yo creo que la película es esencialmente una película sobre el amor, más que sobre la muerte, digamos, la dignidad de la muerte, una película en que una pareja es capaz de acompañarse bajo toda circunstancia, más allá de los hijos, más allá de la vida, más allá de todo, esa pareja va en el amor. Y eso es de una dignidad, como decía Ángela, maravillosa. Bueno, ya lo dice la Biblia, pero lo dicen los clásicos, el amor es más poderoso que la muerte, ¿no? Y es así. Son mis dos ojitos negros, las cortinas de un telón. Si los abro puedo veros, si los cierro,
Si los cierro empieza la función. Bueno, pues son una pareja que se enfrenta a una enfermedad degenerativa de ella y a la decisión de querer morir en Suiza. Quizá lo que más sorprende en la historia es que él, sano, quiere irse junto a su pareja. Carlos Márquez Marcet dirige esta película que habla del amor, de la muerte, de la familia, pero también de la belleza, con ese poema de Quevedo que da título a la película. Bueno, yo tomé esta decisión hace mucho tiempo. Mucho antes de que ella se pusiera enferma, en realidad. Y mi mujer no me ha influenciado en nada. ¿Cómo sabe usted que no le ha influenciado? Porque en realidad ella no quiere que yo lo haga. Pero se lo ha dicho directamente. ¿Cómo no iba a ser un musical, no? Es casi la pregunta para mí, porque fue un poco a través de la investigación de esa relación, ¿no? de la música y el final de la vida, de alguna manera. Como si a la que nos pusimos a investigar, me gusta mucho. Para mí la fase de investigación siempre es algo muy, muy importante y básico en la película. No es que un día me levante y diga, oye, voy a hacer un musical. Hay gente que lo hace, ¿no? Que se levanta. La siguiente película va a ser este género. Y es más bien como, ostras, quiero hablar de esto, quiero investigar de esto. Entonces nos juntamos con una familia que en su vida real son parte de una asociación de muerte asistida en Suiza y entonces como querían hacerlo juntos cuando uno de los dos se pusiese enfermo, y fue como wow. Y empezó con de proponerles yo a ellos un taller de creación para cómo hacer una película a partir de esa decisión, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta, cuando trabajamos y hacíamos improvisaciones, que muchos de los momentos donde no habían palabras para expresar, pero no porque fuese muy doloroso, sino porque era muy extraño. O sea, la muerte, cuando planteas decidir esa decisión, tomar esa decisión, es tan rara, es tan extraño de pensarlo, que acaban saliendo la música, poner música. Es lo que hacemos en la vida, esperar. No hacemos nada más. Mi amor, a mí no me gusta esperar. Sí, te gusta hacerme esperar a mí. Punto de partida de la película había un peligro, ¿no? Porque obviamente cuando te explican esta historia piensas Romeo y Julieta, ¿no? Y es como, bueno, Romeo y Julieta en realidad es todo lo contrario, porque es un malentendido. Realmente lo jodido de Romeo y Julieta es que en realidad ellos no se querían morir y se equivocan, ¿no? Es como más trágico no puede ser, ¿no? Entonces un poco cómo desmontar esta idea romántica, casi que viene, ¿no? Por decirlo, el romanticismo ¿no? ideológico del idealismo alemán, por decirlo de alguna manera, el desmontar esa idea y construir otra idea de los afectos, de las relaciones, cuestionar la idea de dependencia que es, ¿no? Y venía un poco por aquí, y a partir de ahí pues obviamente encuentras también una cierta belleza que está en la muerte, está en la cultura, está en las flores, ¿no? Es lo bonito de las flores, que tienen mucha presencia en la película, porque son símbolos, ¿no? A la vez de la belleza y de la muerte, ¿no? Porque de lo perecedero, ¿no? Y que hay algo muy bonito en lo perecedero, ¿no? Y que precisamente yo me considero una persona muy entusiasta y en general, y como muy vitalista, precisamente porque pienso en la muerte cada día, ¿no? Y hay una manera de pensar en la muerte que nos ayuda a vivir y que es muy liberadora, ¿no? Y entonces un poco la película quería tener esta visión vitalista del final de la vida, ¿no? Porque sabes que con la nueva ley lo podemos hacer aquí, ¿no? Esto. ¿Tú has pensado que por evitar el dolor tal vez te estás perdiendo cosas que este proceso te puede enseñar? ¿Y para qué quiero aprender si voy a estar muerta? Los viejos nos hacemos cada vez más idiotas. Yo cuanto mayor soy, menos sabia. No se aprende la vida, se vive y punto. Hay algo aquí en el poder expresar tu deseo de morirte, en el poder compartirlo con tus seres queridos, que crea vínculo, crea espacio, ¿no? Para mí es un doble debate en ese sentido político, o sea, tanto por una cuestión de los derechos, pero no solo eso, sino también qué pasa con los afectos, ¿no? O sea, vale, a la vez que pensemos en dar más derechos a poder morir dignamente, ¿cómo podemos hacer para que la gente que desea morir pueda, ¿no? sentirse que no necesita eso, ¿no? Porque yo creo que a la vez hay una doble necesidad, y yo creo que precisamente avanzar en los derechos, obviamente no sin banalizar, ojo aquí el suicidio ni nada, pero en intentar flexibilizar que eso, ¿no? que pueda ser un
una opción, un debate, al menos abrir el debate, que si alguien tiene pensamientos de morirse, no digas, ay, no pienses en eso, no, es como, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Claro. Porque hablemos, ¿no? Es como, porque la mayoría de los suicidios además que suceden son por causas desesperadas, son gente que está muy mal y no viene hablando de, no lo dice, oye estoy muy mal. Lo hace o lo ha dicho, avisado, pero nadie está allí. Yo creo que si rompemos un poco el tabú de la muerte en general, ayudará mucho a evitar muchas muertes. Al menos lo que me gustaría pensar, ¿no? Y que la película en este sentido ojalá sirva un poco para que la gente pueda hablar sin miedo, ¿no? Hemos hablado aquí en las últimas semanas de la delicadeza con que directores como Pilar Palomero, Pedro Almodóvar, de generaciones diferentes, han tenido al hablar de la vida y de la muerte. Sumamos este nuevo relato que tuvo mención especial en la Seminci, que ganó premio en Toronto, también un premio para los intérpretes en Valladolid. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué aporta esta mirada musical? Pues sí, la verdad es que estamos, y nos queda la de Costa Gabras también, que me parece que con Ángela Molina también. O sea, que es el tema de moda de esta temporada cinematográfica. La verdad es que las tres películas son muy diferentes, ¿no? Los Destellos es más sobria, más dramática, más intensa quizá. La de Almodóvar, pues muchos la han calificado de fría y un poco distante, preciosa de ver, también que toca otra serie de temas. Y esta, la sorpresa que nos da Carlos Márquez Marcet, es que viendo su filmografía anterior ninguno pensábamos que se iba a poder hacer un musical, ¿no? Como hace, y además sobre este tema, ¿no? Y yo creo que es una de estas películas que el espectador puede entrar perfectamente, dejarse mecer por las canciones y por los bailes, o rechazar porque no le cuadra que un tema tan intenso pues vaya un poco acompañado con esta música. Yo la verdad es que entré. Y sobre todo la película, que tiene momentos muy intensos, como es la reacción de los hijos, diferentes situaciones familiares. Luego me parece que tiene una parte final muy, muy, muy emocionante y también muy sorprendente, que te puede hacer un poco reír o te puede hacer un poco diciendo, a ver cómo va a acabar esta historia, ¿no? Yo también he entrado porque sí que me parece que es una película con una propuesta arriesgada para un público, pero creo que te está contada desde una sencillez y una belleza que creo que es muy fácil entrar. Sí, y luego es una música bonita, son unos números musicales, digamos, que no están metidos con calzador, sino que contribuyen a que la historia se vaya contando. Hay momentos de contar la primera escena en la que están contando uno de los ataques que ella sufre y cómo llegan los sanitarios a atenderla, y es un juego como por toda la casa corriendo, que me parece precioso. Cómo se cuenta ya el final, ¿no? También con otro momento musical. Y luego es la capacidad de hablar de temas que creo que es verdad que decíamos que son todo películas sobre el final de la vida, cómo ponerle un final, y bueno, hay algunas más políticas que otras, hay unas que enlazan, miran a un punto y otras que miran a otro, y yo creo que esta plantea un tema además que es sumamente importante, que es poder hablar de otras necesidades que no estaban en la de Almodóvar, que plantea una cosa que en España, por ejemplo, ya es legal. Lo que plantea Carlos Márquez Marcet no es legal en España, tienen que irse fuera, ¿no? Y está planteando una situación de la que nunca hablamos en los medios de comunicación, nunca se habla en una familia, nunca se habla en la sociedad, y eso genera cierto rechazo en algunos momentos. Y a mí me parece que dentro de esa belleza, de esa poesía visual que consigue hacer, en la escena del jardín, ¿no? Con todas las flores, me parece preciosa. Me parece que es una de las películas para mí españolas del año, y además una mirada muy arriesgada. Decía Márquez Marcet que en realidad tenía mucho que ver con todas sus películas. Bueno, creo que sí, creo puedes que encontrar sí que tiene, siempre. En lo formal no. No, en lo claro, formal no. No, o incluso en el ritmo, ¿no? En que él siempre había utilizado la música para ir contando los ritmos de las propias historias. Y yo creo que aquí es es como un pequeño milagro que exista esta película en el cine español, y ojalá la vaya a ver la gente al cine. Estoy un poco desanimada con el público. No, pero es cierto, coincido con vosotros en lo atrevido y lo original de la propuesta. Es verdad que Márquez Marcet
y había utilizado incluso música de María Arnal en sus anteriores películas, que ahí podemos ver una conexión, o la última, Los días que vendrán, que hablaba sobre el nacimiento, sobre la vida, y aquí ahonda en la muerte. También es interesante el hilo que comentabais de las 3 películas, que realmente es una muerte natural, digna, una eutanasia y un suicidio asistido, ¿no? Las variantes también que hay a la hora de hablar de la muerte como tabú y cómo afrontarlo desde una especie de empatía y de belleza sin romantizar, porque las 3 podrían haber caído en algo de eso y en ninguna de las 3 está. Y también es muy interesante, yo creo, un poco el choque generacional que plantea la película, ¿no? Con la hija y la decisión de los padres de acabar con su vida o de morir, o su sufrimiento, su dolor, cada uno por un caso. En ese sentido, pues es una relación, esa dependencia. También hay algo muy interesante entre que él es autor, ella es musa, como que tiene muchas capitas la película sobre esa relación, y la danza está muy bien integrada narrativamente en la película, aporta, crece la película. Ángela Molina está fantástica. Si le tengo que poner un pero, es que yo la química entre Ángela Molina y Alfredo Castro no la veo. Ahí, ay, pues a mí me encanta. A mí me parece que no hay algo, no me acaba de encajar en ningún momento de la película, no me creo esa relación, esa dependencia, ese amor que te lleva a Suiza tan desbocado, ¿no? No entro yo en esa relación. A mí es precisamente una de las cosas que más me gusta, que es una relación de amor, obviando todo ese, volviendo al verso de Quevedo, obviando toda esa cosa de muero, de amor y demás, que es un amor como nada tóxico en ese sentido, y que precisamente al no ser nada tóxico, el choque es que quieran morir juntos. Sí, ¿no? pero la química eso no la me veo. parece La química no la veo. Sí, bueno, en 10.000 kilómetros era una pareja que estaba profundamente enamorada, que se separaba, y ese amor parece que se rompía y que no podían, ese amor no podía soportar la distancia, ¿no? Aquí es una pareja que, además, compuesta por un director teatral, por una actriz que concibe toda su vida casi como una actuación desde el principio hasta el final, como una actuación con sus ensayos, con su performance. Y sí, es verdad que yo estoy un poquito con José, que a mí me cuesta verles un poquito, encajarles un poquito, aunque la relación que hay entre ellos es muy, muy entrañable y muy, muy bonita. Bueno, vamos a seguir, porque otra tendencia interesante esta temporada en el cine español está siendo la adaptación de las escritoras españolas, que están ahondando también en nuevas miradas dentro de la literatura actual. Hablábamos de Marcol adaptando a Katix Aguirre, o de Palomero con Eider Rodríguez, y esta semana es un director, David Pérez Sañudo, el que en su segundo largometraje, Los últimos románticos, adapta la novela de Chani Rodríguez. Es una historia de convivencia, de empatía, a través de una mujer solitaria que ha perdido a sus padres, que trabaja en una empresa de papel en riesgo de cierre y que vive en conflicto con sus vecinos. Irune es el personaje que interpreta la actriz Miren Gaztañaga. Con ellos hablamos en San Sebastián. Renfe, servicio de atención al cliente. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas noches, Miguel María. ¿Me podrías decir los horarios a Salamanca, por favor? Irune. Enseguida. Acabo de ver una hoja de eucalipto en la barandilla y eso no augura nada bueno. ¿Tú crees que también pueden presagiar la muerte? Pensaba que solo daba dolor de cabeza. Una novela llena de pensamiento, de reflexiones, un personaje que es fascinante, pero es fascinante cuando piensa. Entonces nosotros teníamos muy claro que no queríamos que hubiese voz en off y teníamos que buscar excusas para que esos arrebatos tan ricos se explorasen, ¿no? Y al mismo tiempo hay algo que tiene que ver con el concepto de lo romántico, que es muy complejo. Es de estas palabras como cultura o democracia, ¿no? Que tienen tantas aristas que son muy difíciles de afrontar. Entendíamos que la película tiene algo que ver con la idealización del otro, pero también con la idealización y la mitificación de un espacio, de un territorio, de un lugar que ya no vuelve, de una época pasada. Y ahí empezamos a entender qué tipo de peli queríamos hacer y qué significaba hacer una película romántica, ¿no? Oye, ¿tu vecina ya está bien? Dicen que a Paulina le ha dado otro tirón de espalda. Vaya. Bueno, te digo, hay uno que sale a las 9 de la mañana y llega a las 14:28. Hay una frase que tenía muy presente, es una frase de un filósofo que se llama Roberto Espósito, que dice que la comunidad es imposible y necesaria, ¿no?
es necesaria por nuestra necesidad a vivir en colectivo. Es imposible porque tú nunca conoces a los miembros de tu comunidad. Tu comunidad nacional, bueno, tú perteneces a algo, pero nunca conoces a todos los españoles o a todos los franceses o a todos los coreanos, ¿no? Entonces hay algo ahí interesante en que todos somos parte de algo, pero ¿por qué, no? En el fondo, ¿por qué tengo esta necesidad de formar parte de esta silla de 10 trabajadores, ¿no? O de esta empresa, ¿no? Si de alguna manera no conozco a la mitad de ellos, ¿no? O me dan igual, o no saben nada de mí. Ahí siempre pululando, creo, una ambigüedad o una falta de respuesta a las preguntas todo el tiempo, ¿no? Como no tenemos nosotros la respuesta, intentamos que el espectador de alguna manera esté ligeramente descolocado. Creo que hay algo de... Me gustaría que hubiese algo de... no de frustración, pero sí de sensación de decadencia y de... sin resolución, ¿no? Entonces esta cosa de que incluso para estar en lo colectivo podemos ser peculiares cada uno, y eso nos da un oxígeno que yo creo que como filosofía es maravilloso, porque yo creo que en una época había algo de para estar en lo colectivo tienes que tener un carácter muy marcado, o sea, tienes que ser muy de una manera. Y me gusta mucho, la verdad, que esta reflexión que tú dices, ¿no? Y me ha recordado como, por ejemplo, en Irune había algo, que es lo que decíamos, ¿no? Como ella, cuando ve ese grupo de obreros, hay algo que es que no es que ya ella se acerque, hay algo de su cuerpo que se acerca, que más allá de lo que ella piensa, su cuerpo se acerca porque es lo que ella ha mamado y es la casa, es su padre, es su tal. Entonces es muy bonito lo que trabajábamos, que no es tanto una convicción tan consciente, sino como un animalito que vuelve a su rebaño, ¿no? Ahora hay otras preocupaciones. La fábrica, una vez se averió el gran cilindro satinador. Obsolescencia programada, dijeron. Al final fue una tontería, pero el ambiente se enrareció para siempre. Sí, quizás sí que hay nuevas preocupaciones, sí. O al menos las aceleran, ¿no? Les ponen un nombre técnico y así se nos olvida que ya estaban antes, pero con otro ritmo. Y nos hacen creer que no se puede hacer nada, ¿no?, para solucionarlas. El mundo es como un cilindro satinador. Gira y nos engulle hasta que la obsolescencia programada hace su efecto. Y me refiero a determinado tipo de cine urbanita para un tipo de público de centro de ciudad, etcétera, ha hecho que se desconecte de la clase popular del cine. Y yo no paro de darle vueltas a esto y formando parte del meollo, de alguna manera, pero sí que creo que no hacemos cine desde la clase popular, creo que miramos por encima del hombro a la clase popular y creo que empieza a ser urgente replantearse por lo menos qué significa en términos de lenguaje lo que hacemos, ¿no? Cómo de importante y cómo de diferente es lo que hacemos, porque tenemos muy claro, ¿no?, que hay unos patrones hollywoodienses que se repiten constantemente. Lo que hacemos en los festivales es tan diferente, es tan novedoso, remueve tanto la gramática audiovisual como para tener esta dignidad moral que a veces tenemos. No lo sé, me parece un debate en el que ando enfrascado y desde luego no tengo respuesta y seguramente tampoco capacidad de solucionar. Te lo reservo, Irune. Buenas noches, Miguel María. Tienes algo de casi sin preguntar, haces que quiera aceptar. Bueno, recordamos que todas las entrevistas están disponibles, mucho más largas, versiones extendidas, en nuestra web y en nuestros podcasts, en todas las plataformas de audio habidas y por haber. Y la verdad es que Los Últimos Románticos ha sido una grata sorpresa y una adaptación muy bonita en cómo ha mirado Pérez Añudo a la historia original de Chani Rodríguez. A mí es una película que me enamora, me encanta. No sé por qué, entré muy rápido en esta historia. Tiene una ternura, una nostalgia, una melancolía muy, muy especial. Era una adaptación muy complicada, viniendo de una novela con mucha monólogo interior, con mucha voz de la protagonista, y aquí casi le da la vuelta. Es una protagonista que observa, que mira, que casi se mueve como un animalillo instintivamente hacia donde tiene que ir en la vida, pero que mantiene a todo su entorno, ¿no? Y es lo que escucha a su alrededor, y me gusta mucho esa singularidad, esa excentricidad que también tiene la propia protagonista, dada su falta de habilidades sociales, pero su defensa de algo que ha mamado en casa, ¿no?, que es la lucha obrera y la vecindad, la comunidad, ese statement político casi que tiene con solo moverse o dónde se acerca o de quién quiere cuidar, ¿no?, a pesar de un mundo hostil, decadente, que es el que muestra la película. Y luego esa idea tan bonita, ¿no?, de llamar a Renfe, que te coja el teléfono, ciencia porque ficción. Porque es Óscar Puente quien está detrás. Efectivamente. Ahora sabemos quién era jugar Luis María, es Óscar Puente. Con ese recurso, ¿no?, de llamar a Renfe, y siempre hay un Luis María que
te atiende y un tren que nunca coges. A mí me parece muy bonita. Me gusta que es casi una película de un pasado que ya no existe, que es el pasado de las luchas sindicales, vecinales, de no meterse en la vida, o sea, de meterse en la vida de los demás cuando necesitan algo, ¿no? Y eso está muy bien contado con esos vecinos de no te signifiques, no te metas en problemas. Y esta mujer que no tiene casi habilidades sociales en ese aspecto porque es como si la hubieran puesto de una época pasada a la actual. Y eso me gusta mucho, ese pez fuera del agua que no sabe por dónde moverse y que sin embargo tiene las cosas mucho más claras de lo que a priori parece, ¿no? Y tiene mucha más sensatez de la que a priori tienen todos los demás, cuando la rara en un principio es ella. Y luego todo ese retrato de unas ciudades de provincias, en este caso es Euskadi, pero es cualquier ciudad industrial de toda España, que hay un momento de crisis donde ya nada de lo analógico, digamos, funciona, empieza a vaciarse. En la novela había una cosa muy significativa, y es que cierran los cines y el cartel que se queda, creo que era, me voy a equivocar, voy a decir la que se queda en los cines de mi pueblo, que también cerraron, ¿no? Que era la de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, con la que ganaron el Oscar, Traffic. Ese cartel de una época pasada, que se queda ese cartel medio roído, ¿no? Y aquí esa metáfora visual que tenía la novela, que luego en la película no la ha mantenido, es muy significativo también de cómo hay unas ciudades de provincias que han ido vaciándose y quedándose como ancladas en ese pasado. Yo creo que la película lo cuenta bastante bien. Vamos con el tercer estreno español, que es completamente diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. Javier Rebollo regresa al largometraje una década después del Muerto y ser feliz con La alcoba del sultán. Es una preciosa historia sobre el cine, sobre el amor y también sobre el colonialismo, que cuenta la historia de Gabriel Beire, que fue un operador de cámara de los hermanos Lumière, que acepta la oferta de un sultán de un exótico país del norte de África para dar a conocer los misterios del cinematógrafo. Félix Moatí y Pilar López de Ayala son dos de los protagonistas de esta historia, con un pozo humanista que rompe con todos los esquemas de la narración tradicional. Le vénérable sultan du pays du Nord recherche quelqu'un qui l'initie au mystère de la chambre noire et du cinématographe. Me gusta que cueste explicarla. Las cosas que son difíciles de explicar tienen su miga, ¿no? Eso es interesante. Hoy en día en el mundo moderno, que todo tiene que estar catalogado, bien explicado, clasificado, como en IKEA. Yo cuando, por desgracia, voy a IKEA, intento entrar siempre por la parte de atrás. Sí, de verdad, entro al revés. Intento subvertir las normas de IKEA. A mí me molesta mucho que me digan lo que tengo que hacer, ¿sabes? Y esta película contiene muchas películas, es verdad. Lo difícil fue armonizarlas, eso es lo difícil. Es una película muy oriental, ¿no? Y lo oriental sabéis que está siempre muy enredado, ¿no? Como un tapiz berber. Lo occidental, en cambio, todavía es esclavo de Aristóteles. Con todos los millones de años que han pasado, seguimos hablando de los malditos 3 actos, del conflicto central y todo esto. Y esta película celebra otra manera de contar. Entonces sí, la película tiene algo de la inocencia de Tintín, a quien han acusado de colonizador también por Tintín en el Congo. Pero la aventura sana, la aventura sin cinismo, la aventura por la aventura también está en la película, y al lado está la historia de amor, al lado está el pequeño ensayo sobre la naturaleza del cine casi godardiano, y también hay una gran historia de amor que para mí también es lo único que debe movernos en la vida, el deseo y el amor. Gabi, s'il te plaît, et si on allait faire la sieste? Attends. Tu es magnifique, Jeanne. Voilà, reste comme ça. Me preguntaban el otro día, ¿este personaje guarda alguna relación con la película de José Luis Guerín en La ciudad de Silvia y con El extraño caso de Angélica de Manuel de Oliveira? Pero en el sentido en el que son fantasmas, porque en las tres está la idealización del amor y de la mujer, pero en este caso, en la peli de Rebollo, creo que es más el objeto de deseo se convierte en sujeto deseante. Y es cuando vuelve en forma de fantasma y que forma este triángulo oscuro con los otros dos protagonistas, donde vemos o cuando le están retratando y ella está diciéndole a Gabriel, vámonos a echar la siesta, pero se lo está diciendo con intenciones. Porque el deseo es lo único que debe movernos. Yo creo que en eso es una de las pocas cosas que tenía razón Lacan, ¿no? Hay que hacer lo que deseamos. Y al final, en la vida y en el cine, acabamos rodando el plano que no queremos,
acabando estamos casados con la persona que no queremos, acabando llevando una vida que no nos gusta. Y para mí el deseo de rodar un plano, el deseo de filmar un cuerpo, el deseo de estar con un actor es lo único que me mueve en la vida. Intento no hacer lo que no quiero, estudié con curas. Yo creo que el cine es un lugar fantástico para tímidos, que podemos permitirnos no ser nosotros mismos. Lo mejor que le puede pasar a un tímido es encarnar un personaje, ser otra persona, convertirse en alguien más. Y por eso yo querría no dejar de rodar nunca. O sea, yo lo paso mal haciendo promoción, pero bueno, lo hago porque evidentemente forma parte de mi trabajo, pero no tengo un personaje que diga con el que me pueda proteger. Entonces, bueno, yo creo que con el tiempo lo iré superando. Como tampoco ruedo tanto, pues siempre es un trago, pero... Muy recomendable La alcoba del sultán. Es una de las películas menos posibles de clasificar, que tiene miles de lecturas, miles de capas, que utiliza imágenes inéditas de los hermanos Lumière, de esos operadores, que muestra lo que era un travelling en aquella época, cómo se hacían las primeras interpretaciones, un homenaje al cine y a todos los cineastas, de una manera en la que solo Rebollo podía hacer. La verdad es que es... No, a ver que me votáis en Los Feroz, porque veo muchas películas estupendas y a ver si va a producir algún enfado de quien yo me sé. Pues no digo más, no quiero ser malo. Deberían producirse enfados. No, pero es súper interesante. Mira, la demostración es esta semana en cartelera, que acaparará todos los titulares Gladiator, pero las tres películas españolas son tan diferentes, tan diversas, con tantos puntos de vista tan interesantes, tan ancladas también a su tiempo, a lo que cuentan, a cómo lo cuentan y con un cuidado de la imagen cinematográfica, ¿no? Y de su significado, como decía Rebollo en esta peli, que al final es una aventura, casi una peli de aventuras y un homenaje fantasmagórico también al cine, a sus musas y a todo esto, que la verdad es muy interesante. Bueno, pues lo que esperamos es que la gente vaya al cine a verlas. Eso es ese es el empujón que hay que dar. Para eso estamos nosotros. Bueno, tenemos también documental español, Waldo, la historia de Waldo de los Ríos, que fue el compositor del Himno de la Alegría, que aparecía muerto en el año 77 con varios disparos de escopeta en la cara. La película de Charlie Arnaiz y Alberto Ortega trata de descifrar los secretos detrás de este músico. Impresionante, la cabeza de este hombre, era un visionario. Comparado con Beethoven, Mozart, con Ravel y con Tchaikovsky, Waldo era uno de ellos. Elio Castro, ¿por qué te interesaba tanto la historia de Waldo de los Ríos, que estabas obsesionado? Porque es un músico que me llamó mucho la atención en su tiempo por el Himno de la Alegría, por las bandas sonoras que hizo las películas de Chichimaya el Serrador, porque estaba muy presente en la televisión de entonces, y entonces me impresionó mucho su muerte, su suicidio, ¿no? Y porque fue impactante, ¿no? Su boda con Isabel Pisano, y entonces, pues, y que estaba envuelto en misterio. Entonces me interesaba mucho ver este documental, que no me ha decepcionado, que está muy bien contada toda su vida, porque este hombre se grababa, se filmaba prácticamente todos los días de su vida como si fuera un diario. Bueno, incluso se dice que hasta filmó su propia muerte, ¿no? O la grabó en uno de los primeros vídeos, ¿no? Pero eso no está en el documental, dejemos las cosas claras. No, eso no está en el documental, pero está esa duda. Clickbait. Y está muy bien, montado la utilización de los testimonios, porque son testimonios grabados, todo eso salpicado con las imágenes de Waldo de los Ríos. Eso sí, es un poquito sensacionalista, encuentro yo el documental, pero te engancha desde el principio hasta el final, por la personalidad de este hombre y de este músico. Bueno, pues desde Austria nos llega El baño del diablo, fue El oso de plata en Berlín, una historia ambientada en el siglo XVIII, que está producida por el director Ulrich Seil. Cuenta la condena a muerte de una mujer en unos pueblos aislados en medio del bosque por matar a su bebé. ¿No lo ves? Cada vez va peor. Ya entrará en razón. Dele un poco de tiempo. Mirad lo que nos ha enviado Dios. ¿Dónde has encontrado al bebé?
Bueno, también pasó por el Festival de Sitges. José, ¿qué te ha parecido? La gran triunfadora, pues la verdad es que es una película espectacular. Me ha gustado muchísimo porque sobre todo tiene una investigación histórica, una documentación muy interesante, que eran estas mujeres. Habla mucho del fanatismo religioso, muy beatas, ¿no? Muy una fe tremenda, ¿no? Que se casan, tienen problemas para tener hijos, y había documentado, sobre todo en Austria, en el centro de Europa, en esa época, muchas mujeres que decidían asesinar, especialmente a niños porque físicamente estaban en ventaja, a suicidarse cuando tenían depresiones o cuando tenían problemas mentales, en lugar de matarse ellas mismas, ¿no? Cometer un asesinato, porque luego así tenían al menos el perdón católico de la Iglesia y podían ser perdonadas, y con el suicidio no podían ser perdonadas. Entonces, al final no es tanto una peli de terror como un thriller psicológico muy, muy interesante, y la verdad que con una puesta en escena y unas imágenes y unos planos como muy pictóricos que es muy interesante la peli. Bueno, y por último acabamos con un reestreno, el de Solas, la película de Benito Zambrano, vuelve a las salas 25 años después, película con María Galeana y Ana Fernández, sobre la soledad e incomunicación de las mujeres obreras. Yo he sido un buen hombre. Sí. Me pegaste algunas veces. Pero me porté como un hombre. En casa nunca faltó la comida. Pero un hombre. He sido un buen hombre. No entiendo lo que me quieres decir. Va, déjalo. Vieja tonta, tu cantinena. El cine en la SER con Pepa Blanes. Va a llegar un día que cuando te pongan delante todas las facturas de un contribuyente, cuando coloques todos sus gastos así, en fila, uno por uno, encima de una mesa como esta, no solo vas a ver sus gastos, vas a empezar a ver otras cosas. Una historia vas a ver. Una vida. Con sus altos, con sus bajos, con sus crisis, con sus rachas buenas. Las crisis, lo primero que vas a ver. Las crisis se ven venir de lejos. Mira, primero te llegan menos consumos de la segunda residencia. Te imputan algún taxi a horas que no son de estar reunido. Intentan desgravarse como gastos de representación algún regalo que no parece un tema de empresas. Pues no falla. Al año siguiente, en los movimientos de la tarjeta de crédito, aparece el primer cargo de un psicólogo. Pero a un psicólogo le puedes mentir, le puedes contar otra vida. A un inspector de Hacienda, no. Las facturas no mienten. Celeste es tu sueño y tu pesadilla. Es que ahora me das risa. Ya, no hemos empezado, ¿no? Esto es con la gente de comedia, ¿no? Que ya sí. Empieza la risa. La gente de comedia entra y yo me río. No, ya soy muy disciplinada. Vale. Soy una espectadora súper buena. Una inspección de Hacienda, una estrella latina del pop, un desfalco de 20 millones de euros y no pasa en Valencia, esto es muy fuerte. Son los ingredientes de Celeste, que es la nueva serie de Movistar Plus, creada por Diego San José. ¿Qué tal, Diego San José? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí ante los oyentes de la SER. Máximo respeto siempre a esta cadena maravillosa. Programa de referencia. Programa de referencia, donde no hay otro igual. Y siempre te hemos querido mucho en este programa. En este programa sí. En este programa en concreto sí. Bueno, Diego San José, a ver, que empieza a hacer preguntas indiscretas. A tope. No, vamos a tope, con lo que queráis. Celeste es el estreno de esta semana. Tú has llegado a definirla como Zodiac, pero con el IRPF. Sí. Así, no somos flipados, no somos de Bilbao tampoco. No, pero fíjate que la gente creo que entendió, y es sensato, entendió que era una broma, que era un chiste, que era una exageración, y es cierto que esta frase en realidad fue una especie de brújula en el set. Es decir, que muchas veces en rodaje recordábamos, en plan, a ver, el planteamiento es muy loco, vamos a contar una inspección de Hacienda como si fuera desarticular una bomba. Es decir, ya que ese va a ser el enfoque, hagámoslo muy en serio. Entonces, de vez en cuando, a veces, algunos días, tenemos a Carmen Machi, que es pues buenísima, tanto en drama como en comedia. Entonces, en algunas escenas
en momentos puntuales uno podía caer en la tentación de aprovechar la vis cómica de Carmen. Entonces llegaba yo como el tío aguafiestas y era no, hagámoslo en serio. Para intentar hacer un tono donde hubiera una comedia, pero solo en el planteamiento. Es decir, que la comedia de Celeste está solo en la pretensión de hacer muy en serio algo que jamás lo veríamos tan en serio los demás. Es decir, una inspección de Hacienda solo puede ser tan radicalmente importante para quien la hace. Desde fuera jamás ocuparía una primera plana, ¿no? De nada. Según el imputado. Claro. Eso es la clave. Y entonces esa frase que yo dije al principio fue una especie de mantra en rodaje, que fue, oye, hagamos esto súper en serio. Todavía no me has dicho quién eres. Sara. Yo, Tony, pero no te estoy preguntando cómo te llamas. No trabajo para ninguna revista. Puedes estar tranquilo. Bueno, pues Celeste es el nombre de esa estrella internacional que supuestamente debe una millonada a las arcas españolas, pero la verdadera protagonista de esta serie es Sara Santano, Carmen Machi, la inspectora de Hacienda que antes de prejubilarse tiene que demostrar que esta cantante pasó más de la mitad del año en nuestro país. No sé qué me da más miedo, si que tengas algo que ver con el exnovio o con Hacienda. ¿Qué es novio? Me jodas que eres de Hacienda. Te iba a empezar preguntando si te ha devuelto Hacienda, pero como eres muy listo voy a pasar a la siguiente pregunta porque aún me va a caer a mí. ¿Alguna vez algo? Sí. ¿Se me han inspeccionado o se me ha devuelto? Las dos cosas. Me devolvieron en una época de mi vida. Antes de tener mucho dinero. Bueno, antes de tener dinero, básicamente. Pero nunca me han inspeccionado. Una vez me llegó una carta por una cosa que estaba mal y que fue que me habían regularizado mal unas clases que había dado y ya está, y se resolvió. Pero nunca me han inspeccionado. Pero yo creo que la cosa no es que te inspeccionen o no, sino tener miedo a que te inspeccionen. Es decir, la inspección te puede llegar en cualquier momento, pero creo que la mayoría de los mortales estaríamos bastante tranquilos ante una inspección. El peligro es que te llegue esa carta y tengas cosas que esconder, entonces sí que se convierte en algo terrorífico, ¿no? Bueno, vamos con la idea. No, quería que ahí venía algo de... Ah, vale. No, pensaba que venía algo. No. Que estaba Lo del miedo me ha llegado. Que estaba pensando que antes he hablado del enfoque, ¿no? de la serie. Inevitablemente podemos pensar en una conexión con la realidad, lo decimos nosotros, el caso Shakira, pero... Nunca me han preguntado esto, a ver. ¿Quién es Shakira? No, pero, a ver, pero es interesante cómo funciona tu cerebro, en plan, sí. Cómo ves el entorno, las noticias, lo que sea, o desde una distancia, y piensas que hay una serie que puede estar protagonizada por una inspectora de Hacienda. ¿En qué momento te das cuenta de eso? De que ahí hay mucho material y muy interesante para retratar también muchas cosas. Claro, además fíjate con la pregunta, nosotros podíamos haber hecho esa otra serie. O sea, la serie donde Celeste efectivamente es la protagonista de la historia. Una historia que además creo que respetaría mucho más lo que suele pedir ahora el algoritmo, ¿no? Tenemos una estrella joven en un chalet de Miami, rodeada posiblemente de gente atractiva, y luciendo como un patrimonio que es mucho más bonito para congelar la imagen de tu televisión. Lo que ocurre es que yo como, no sé si como persona o como guionista, o como posiblemente ambas cosas, me siento mucho más cómodo en lugares grises, en lugares con gotelé. Por eso estás aquí en la cadena. Por eso estoy en la cadena SER. En el cine láser. En el cine láser. Y entonces me siento mucho más cómodo construyendo comedia en una oficina de agencia tributaria, que es un lugar al que además inevitablemente le asignamos el aburrimiento y las hojas de Excel y las tablas numéricas que en esos lugares tan vistosos. Entonces esa serie realmente, yo siempre insisto, para no engañar a nadie, que no la busquen porque no la van a ver. Es decir, que si lo que buscan es la parte sensacionalista o que tenga eco con una cosa de prensa rosa que todos conocemos, la serie no es esta. De hecho, además en ese sentido hemos querido ser muy honestos y siempre en el minuto 2 o 3 de cada episodio, de un sopapo, nos vamos al mundo de Sara Santano, que realmente es la protagonista de Celeste. Y Celeste se llama Celeste porque es la obsesión de Sara Santano. O sea, es porque está en su cabeza, pero Celeste no es la protagonista. Y tú has escrito muchas comedias y has ido cambiando en todas ellas mucho el tono, el género, el humor que aparece en ellas. Aquí prácticamente desaparece ese humor. Es casi más un thriller, como tú lo has llamado, un drama, que una comedia pura. ¿Cómo has evolucionado en esta mezcla de géneros en tu carrera? Bueno, yo creo que tengo la suerte de que desde hace no tantos años me preguntan qué quiero hacer en el sentido del tono. Es decir, que yo creo que he escrito muchas comedias puras que posiblemente no es que fueran encargos, pero venían más con directrices más claras, y ahora desde hace unos años como que de repente puedo proponer que en una comedia haya melancolía o haya dolor,
Y el criterio máximo es si realmente es coherente con el personaje, que es una cosa que es un lujo poder decir, oye, si hay una escena donde Carmen Machi va a sufrir, la podemos hacer en serio, podemos hacer que no haya ningún chiste, podemos hacer que durante 8 minutos no haya diálogos. Y a mí hace 10 años la cadena me decía, Diego, no te flipes, o sea, esto es una comedia, dame salsa, ¿no? Entonces, si de repente había una escena así, no me dejaban escribirla. Más que una evolución, es que creo que en el panorama de las series que hay ahora se me permite hacer este tipo de cosas. Yo las hubiese hecho así hace 15 años, pero no era tan fácil. Entonces yo creo que ahora estoy recogiendo una posición en la que sí que me dejan hacerlo y digo, oye, para mí la libertad, fíjate que esto lo venía pensando últimamente, no está ni en los presupuestos, que luego un presupuesto alto tiene unas hipotecas también de escándalo, ni en los temas. Se habla no tanto del tono. Para mí el tono es lo que la libertad te permite experimentar. Es decir, hacer una comedia que a veces se convierta en drama, para mí es más libertad que tocar un tema espinoso o tener mucha pasta. Y casi decías lo del drama, pero en realidad es una serie de espías, o sea, donde la heroína o con quien vamos es con una inspectora de Hacienda, con la que a priori pues seríamos ese restaurante que no abre la puerta, o esa peluquería que no quiere oír hablar nada, ¿no? Es difícil darle la vuelta a eso, convertir esta profesión en algo, no que todos queramos, los niños quieran ser, pero sí que de alguna manera en la clave de la acción. Bueno, se trataba de salir de eso y que el recorrido fuera muy, muy, muy ambicioso. Es decir, partir de una figura que socialmente está denostada, y de hecho es una de las pocas cosas que las dos Españas odian, tanto el que no tiene, incluso a nivel clasista, tanto el que tiene poco dinero como el que tiene mucho, no quiere saber nada del inspector de Hacienda. Es paradójico en el caso de los que no tienen nada. Y también pasa con izquierda y con derecha, ¿no? Es decir, de las pocas cosas donde las dos Españas están de acuerdo es que a todos les cae mal el inspector de Hacienda, que por otra parte es una persona que ha aprobado una de las oposiciones más difíciles que hay para supuestamente acercarse a una figura literaria que sería Robin Hood, que es quitar a los que más tienen para redistribuir entre los que menos, y pese a todo está súper odiado, ¿no? Entonces me parecía como una buena figura. Confío mucho en los héroes que en el primer episodio son odiados. O sea, me parece como una figura más entrañable. Y luego, aparte, creo que el thriller, la serie está escrita como si fuera una película de espías, eso es así, pero normalmente los espías o los agentes del FBI son gente perturbada con una botella de whisky, con una pistola debajo de pero no es una mujer de 62 años. Que además, en el caso de Sara Santano, ni siquiera está buscando algo para sí misma, sino que un inspector de Hacienda, cuando busca 20 millones, es algo que nos pertenece a todos. Entonces me parece bonito contar una historia contrarreloj para algo que ni siquiera ella va a tocar con sus manos, sino que supuestamente es para recaudarlo y que luego lo gestionen, en este caso, los políticos, ¿no? Que vendría otro tema. Y mencionabas lo de una mujer de 60 años, y eso es importante, porque no sé si también la libertad es poder hacer un personaje de una mujer de 60 años y no de la tía de 30 o 20, ¿no? Porque, bueno, la próxima semana se va a estrenar también otra serie, Mame Mayo, con Silvia Abril, que es, en este caso, 50, también es una protagonista. Que la televisión haya dos mujeres de esa edad protagonizando una serie, y que además los creadores de las dos series es dos tíos, no sé si esto es también significativo de las nuevas masculinidades. Y con profesiones tan grises, aparentemente, ¿no? Una mediadora de herencias y una inspectora de Hacienda. A ver, yo, por quitarle algo de épico a mi parte, evidentemente, si tienes a Carmen Machi, el proyecto se sustenta. Es decir, Carmen es una actriz de una talla brutal, y creo que la edad del personaje está porque yo quería currar con Carmen. Yo a Carmen la conozco en 8 apellidos, que es una comedia muy comedia. Pero claro, yo luego me di cuenta también que Carmen tiene una cosa que muy poca gente tiene, que es que puede hacer 8 apellidos vascos, pero puede subirse en un teatro y hacer Shakespeare, ¿no? Como ha hecho. Entonces, claro, yo lo que pensaba es, joder, qué maravilla traerse a esa Carmen al mundo de la comedia. O sea, tener en una comedia las dos Cármenes, no tener que elegir con qué Carmen te quedas, sino tener una comedia donde el argumento justifique que haya comedia, pero también justifique que Carmen esté 8 minutos llorando con un perro. Entonces, el objetivo era mezclar un poco todo. Ahora, la edad del personaje, en mi caso, no surge de, oye, reivindiquemos esto. En mi caso, humildemente, surge porque digo, hostia, es que Carmen Machi es la bomba. O sea, es una cosa en plan increíble. Y la edad que tiene Sara Santano es la de Carmen. O sea, está directamente vinculado. ¿Y cómo ha sido el trabajo con ella? Porque tú eres showrunner, estar durante el rodaje, pero no sé si habéis tenido muchos ensayos, muchas conversaciones previas. ¿Qué tipo de actrices en ese sentido o te ha alimentado a ti para el personaje, que es
estaría tan bien escrito, pero cómo lo ha llenado tan bien ella con el tipo de actriz que es. Bueno, Carmen en realidad tiene una cosa maravillosa, que es que a mí me ha pasado estar en el combo con los cascos, escuchar cómo Elena Trapé le daba alguna directriz y ser cosas tan pequeñas que yo, que sé mucho menos de actrices y de dirigir actrices no sé nada, pensaba, esto que está diciendo Elena no tiene sentido. Es decir, le está pidiendo una cosa que es imperceptible. Y a los 3 segundos ver que Carmen lo hacía. Es decir, Carmen puede corregir matices de milímetros. O sea, es como si fuera un robot operando. O sea, es como cosas de micras. Es tremenda. Ella, por supuesto, te pregunta muchas cosas de su personaje para entenderlo bien. Hizo una cosa que comentábamos ahora que me hace mucha gracia, que ella fue a Guzmán el Bueno, que es donde está la gran sede de Hacienda en Madrid, a ver a la gente. Y yo le decía, Carmen, te van a ver y van a ver a Carmen Machi. Es decir, porque yo puedo ir, pero van a ver que, hombre, si Carmen Machi está observando Hacienda, creo que se intuye que hay una serie, una película sobre Hacienda con Carmen Machi. Y se preocupó mucho porque lo que ella decía cuando hablaba de impuestos fuera correcto, fuera exacto. Entonces, afortunadamente teníamos a gente que nos asesoraba, pero llegamos a llamar en rodaje, oye, ¿de verdad que se dice imputar y no computar? Que recuerdo este debate. ¿Se imputa o se computa? Cuidado, ¿eh? No es sencillo. Pues es cuando es, fíjate, cuando es cantidad, se computa. No, se computa cuando es temporal. Se computan años, semanas y más. Y se imputan cantidades, dinero. O sea, se computan 5 millones de euros. Pero en ese momento no lo sabíamos. Y nos lo explicaron. Entonces, en ese nivel es pues una cosa que está muy guay cuando eres guionista, que es que notas que el actor, en este caso que la actriz, es súper rigurosa. Y luego es Carmen Machi. Es que luego está todo lo que es Carmen Machi, que es el carisma, el nivelazo y todo esto. Y aparte de todo ese asesoramiento que dices de Hacienda, de todos esos especialistas que os asesoraron, a mí me sorprende mucho el tema de las revistas del corazón, ¿no? O sea, ¿es verdad que se llega a ese nivel de control exhaustivo de este tipo de estrellas a la hora de investigarlas? Sí, claro, y de hecho incluso en la serie hay una reflexión que no es nuestra, que surge de la realidad, y es que los clubes de fans pueden ser una vía maravillosa para llegar a los días que alguien pasa en un país, porque al fin y al cabo hoy en día, de hecho lo llegan a decir, tú te puedes librar de los controles de Hacienda, pero es prácticamente imposible que no haya nadie con un móvil documentando en sus redes sociales que te ha visto. Entonces eso para Hacienda puede ser una pista maravillosa, ¿no? Yo creo que Celeste surge cuando nos damos cuenta de estas cosas, de que detrás de los mecanismos tributarios hay una película de espías. Entonces ahí es donde todo conecta, ¿no? Y donde de repente hay una cosa que en la serie la aprovechamos mucho, y creo que no descubro nada extraño cuando ella saca la tarjeta, la saca como si fuera la placa del sheriff, del condado. O sea, si llega y dice, no hay mesa reservada, y dice, bueno, igual sí hay mesa reservada. Entonces, ese empleo de la tarjeta de Hacienda como que emparenta un mundo aparentemente poco cinematográfico con la cosa más cinematográfica que existe, que son las películas de espías, ¿no? Y eso de los días y de los clubes de fans y de la prensa rosa y de ir a una hemeroteca y recopilar, efectivamente se ha hecho muchas veces. No solo con el caso Shakira, que es el más reciente y el más conocido, pero yo leí mucho sobre el caso de Arantxa Sánchez Vicario, que también era con Andorra y con Barcelona, pero que era la misma persecución. O sea, al final, demostrar una residencia fiscal es lo mismo. Son 184 días. Me encanta que haya una cifra exacta, que eso para el guión siempre viene bien, porque una de las primeras cosas que vimos clara en la serie era que iba a haber una pared con 12 calendarios vacíos. O sea, eso iba a ser como una especie de iconografía de la serie. Y es que al final Hacienda tiene esta cosa de KGB o de FBI, que para el guión es maravilloso. Eso dicen. Me acuerdo en San Sebastián que tú decías, bueno, yo soy hijo de funcionario también, ¿no? Y esta es una serie que retrata a España a través de los funcionarios. ¿Es también una serie que defiende lo público? No, sin duda, claro. Y de hecho, además, nosotros vamos con el punto de vista de Sara, que evidentemente, por el personaje que es coherente que ella sea súper defensora de lo público. Pero luego es verdad que yo a nivel ciudadano, y por eso que he nacido en una casa donde por eso un ferroviario... no te investiga Hacienda. Por eso no investiga. Pues como que sí que tengo esa especie de ánimo, ¿no? De que creo que está guay que las comedias al final, por supuesto, sean divertidas, por supuesto, sean entretenidas, pero creo que a veces muchas comedias hemos pecado o han pecado, o el género a veces cae en la tentación de utilizar la comedia para no hablar de nada. O sea, para hablar de cosas graciosas, pero que si quitan los chistes debajo prácticamente no hay nada. Creo que utilizar una comedia para reivindicar la importancia de lo público está muy bien. Y de hecho,
intentamos hacer una cosa que a mí me parece muy importante, que es reivindicar que posiblemente los impuestos son la manera más coherente que tenemos de relacionarnos políticamente con nuestra ideología. Con esto lo que quiero decir es muy fácil considerarse de izquierdas en una cena y decirlo, mostrarse solidario en Nochevieja, en un brindis, o mostrarse muy patriota en otro tipo de cenas. Pero si tú no pagas tus impuestos, ni eres de izquierdas ni eres patriota. Entonces, al final, creo que los impuestos son una cosa que sí, inevitablemente está en tu vida, y en cambio uno puede votar o no votar. O sea, tú cada 4 años puedes elegir quedarte en tu casa, pero la fiscalidad es una cosa que de manera inevitable está en tu vida. Y creo que hay más gente diciendo que es de izquierdas que gente que vota, que paga sus impuestos religiosamente. Entonces creo que hay, y en una falta absoluta de conciencia fiscal en España que no tenemos, hay un problema grave, ¿no? El hecho de que posiblemente es de los pocos delitos con buena prensa. Yo puedo ir a una cena y decir, joder, pues me he ahorrado 3.000 pavos porque no he cobrado el IVA. Y en la cena soy alguien como que de repente incluso igual me preguntan cómo lo hice. Entonces creo que es peligroso y habla mal de un país. Y por eso creo que Celeste y los impuestos son una manera bonita de desgranar España. Creo que los impuestos dicen mucho más de nosotros que lo que nosotros decimos de nuestra ideología. Porque es muy fácil posicionarse en una cena. Totalmente de acuerdo. Total. Y además es como también la picaresca más instaurada en todos los sentidos. Quien se puede ahorrar metiendo en el IVA o en el IRPF cualquier cosa, lo hace. Pero también en la serie se habla de esta caridad de las donaciones, que también tiene que ver con los impuestos y que estos días, desgraciadamente, con Valencia lo hemos visto. Decías lo de patriótico, el mensaje de la serie. Todo eso, yo en tu cabeza siempre me pregunto, ¿qué va antes de la idea que tenga ese pozo en el desarrollo del personaje, o cómo es tu biblia mental antes de presentar el proyecto de esta serie? Al presentar el proyecto, estas cosas no salen. O sea, cuando haces la explicación de lo que te apetece hacer en tu siguiente proyecto, no sueles entrar en estas derivaciones más políticas o morales. Pero yo creo que no tiene sentido hacerlo si luego no se lo aplicas. Es decir, yo entiendo que me dé luz verde para hacer un thriller y demás, pero si yo no le busco un sustento en decir, oye, ¿qué estoy contando más allá de que esto sea divertido? Al final es 1 año y medio de mi vida, más o menos, que dedico. Es decir, o me importa lo que digo, o realmente qué pereza de trabajo, ¿no? Es decir, entonces, claro, siempre busco como algún lugar de la historia donde yo sienta que lo que digo a mí me afecta, en el sentido de que me preocupe. Incluso aunque hagamos comedia, que es una cosa que es perfectamente válida, pero que a veces se nos olvida. Y con Celeste encontré esta especie de pellizco, de decir, hostia, por aquí hay algo que me puede doler en lo público, y en también intentar explicar, porque luego yo cuando he dialogado al asesor o al paparazzi, que tiene este punto de vista cínico de la España, que dice, pero ¿para qué pagarlo si luego lo van a tirar los demás, ¿no? Intentar entenderlo y dialogarlo de manera que parecieran listos. Es decir, no hacer una ficción donde el que piensa como yo es el listo y los demás son unos cretinos. Incluso Celeste, cuando habla, yo necesitaba que hablase de manera razonable y yo decir, cuidado que no sé si tiene razón ella. Lo mismo con el personaje de Tony, de Manolo Solo, ¿no? Que cuando abre la boca digo, cuidado que si a mí esto me lo dice alguien, me va a costar llevarle la contraria, porque sé que lo que dice tampoco es una salvajada, ¿no? Y ahí estaba un poco el matiz. Defender el punto de vista de Sara Santano y que los demás parezcan listos. Creo que es muy guay cuando la gente que no tiene el mismo pensamiento que tú parecen listos, en cualquier ficción. Cuando alguien te pregunta a qué te dedicas, ¿tú qué le dices? Cuando vas a una boda o te presentan a alguien. Hace mucho tiempo que no voy a una boda. Sí, pero no dices que eres inspectora de Hacienda. Haces lo que hemos hecho todos. Dices que eres funcionaria, que trabajas para el Estado, ¿no? Pues después de 20 años como inspector, yo tenía muchas ganas de dedicarme a algo que pudiera contar en una boda. Y mira el lado bueno. Desde que no soy inspector, eres la primera de nuestra promoción. Y luego también está la parte de la vida personal de Sara, del personaje de Carmen Machi, que está sola, que ha perdido a su marido, todo ese viaje también, la relación con su hija, esas escenas largas que tú me decías de soledad o con el perro. Al final también es una serie sobre la soledad, ¿no? De ella misma. Sí, al final creo que pasa lo mismo que con la trama, ¿no? Es decir, si la historia de Celeste solo fuera una inspección fiscal, yo me muero del asco en 1 año y medio dedicándome a este proyecto, ¿no? Entonces tenemos que buscaros, que yo lo que hablamos siempre en guión era, oye, que la trama principal sea la inspección fiscal, pero que esto le repercuta a ella a nivel personal, es decir, algo que no tenga que ver nada ni con su trabajo ni con sus impuestos. Cuando surge la opción de que tenga esa edad, nos empezamos a comentar entre todos, y es un problema que creo que nos afecta a todos,
que es que cuando nos preguntan de pequeños qué queremos ser, siempre respondes un oficio. De manera que cuando te jubilas, parece que pierdes la identidad, porque dejas de ser a lo que te has dedicado. Y creo que nadie nos está enseñando a nadie, o al menos de nuestra generación a nadie, qué queremos ser cuando no seamos yo guionista, o lo que sea, ¿no? Y creo que nos va a generar a todos, al menos a mí sin duda, un vértigo alucinante cuando llegue el momento de jubilarme y decir, bueno, ¿yo qué hago ahora? Pero ya estás pensando en ese momento. No, sí. me ponía, ya no me falta tanto, ¿eh? ¿Cuánto dinero tienes para pensar en el retiro? No, yo solo podría hacerlo. Yo pienso cada día en la jubilación. ¿Pero de verdad? De verdad. Hostia, pues yo no lo hago y creo que no lo voy a querer hacer nunca. Es como un vértigo, ¿no? Entonces, claro, al final la historia, y está construida así, y los oyentes que la vean lo verán en el último episodio, realmente trata de responder a una pregunta de Sara Santano que se la hace mucho su hija, que es, bueno, mamá, tú cuando te jubiles, ¿qué vas a hacer con el resto de tu vida, no? Y esa parte personal para nosotros era muy importante. Y de hecho una cosa que me encantó, que el otro día se lo decía a Elena Trapé, porque nunca se lo había dicho, pero el otro día me acordé, cuando yo quedo con Elena la primera vez para que ella proponerle la serie, me fascinó que todas las preguntas que me hizo Elena sobre la serie, todas tenían que ver con la parte personal de Sara Santano. No me hizo ninguna pregunta ni sobre los giros de final de episodio, ni sobre Hacienda, ni nada. Y entonces el otro día le dije, Elena, cuando tú me hiciste solo preguntas sobre Sara Santano como mujer y sobre aquello que no estaba en el guión, en plan de, oye, hace 5 años, ¿cómo era su matrimonio? Ese tipo de preguntas, pensé, estas son las manos que tienen que dirigir este proyecto. Porque creo que esa parte es fundamental, no quedarnos solo en la trama. Oye, sí que hay una cosa curiosa y es la música, porque claro, que es una cantante latina de éxito, ya hemos dicho que hay ciertas reminiscencias a Shakira, pero claro, la composición de la música también la habéis tenido que crear. Claro. ¿Cómo ha sido, no sé si cómo te has involucrado en esa parte también, que quizás es lo más alejado? Ahora me dices, no, yo estudio composición desde alejado. Pequeño. Sé de reggaetón. No, de nada de eso, y de hecho ni siquiera sé bailar, con lo cual ni siquiera he participado como buen vasco con plantillas, o sea, piso hacia adentro, con lo cual es un drama. No, con la música tomamos una decisión muy temprana que me parece que era muy necesaria, que era no hacer ningún tipo de parodia del mundo de ese tipo de música. Es decir, toda esa parte la hemos delegado en gente que hace ese tipo de música, incluso el videoclip lo dirige Martina H., que dirige ese tipo de videoclips. No queríamos hacer ningún tipo de punto de vista cínico ni un Zoolander de ese tipo de música, sino, oye, cuando vayamos a esa música, que nos la creamos, que no se me olvide que esto es una ficción, o sea, que me mantenga como que esto puede ser real, ¿no? Y lo único que yo me involucré fue que por guión sí que era importante que hubiera algunos temas en las canciones. Por ejemplo, la primera canción que ella escucha es después de una cita desastrosa y a mí me venía muy bien desde el guión. Yo no dije la letra, pero dije, oye, haz algo donde se hable de conquistar hombres, del poder del cuerpo, algo que cuando Sara lo escuche le joda, le ofenda. Que esa canción no solo no le haga bailar, sino que le saque la parte de te vas a cagar. O sea, voy a ir a por ti. Y lo mismo con la segunda canción, que es un poco lo contrario, que nos hacía falta una canción emocional, de reconciliación con un pasado, que te ha fallado tu marido, tu novio y demás. Y yo daba esos ítems y luego Roberto Zulo, que es el compositor, nos entregó esas canciones y luego es verdad que Andrea Vallardo, que interpreta a Celeste, buscamos a alguien que en la vida real también cantase. Es decir, no hacer lo típico de que una actriz a través de filtros consigues que medio cante, sino que ella canta, ella baila y además, evidentemente, interpreta a Celeste. Pero la voz es la suya y es como ella canta. Iba a decir que los vascos no bailan, no es cierto, los Moriarty bailan muy bien. ¿En serio? Sí. ¿Sí? ¿Y pero eso cómo lo sabéis? No se puede decir la fiestas de San Sebastián, vale. Fiestas de Goyas. De Goyas, es verdad. Bueno, esto me suena. Te suena. Y luego, aunque pueda sonar un poco presuntuoso, pero ¿tú te sientes de alguna manera heredero de la tradición de guionistas de comedia, pero con esa mirada social del cine español? Un Azcona, por ejemplo, porque, joder, la trilogía Vota Juan, Vamos Juan, Venga Juan, y esta al final están retratando la España casi de los últimos 10 años con esta serie incluida, ¿no? Es un retrato desde la ficción, pero que se siente como muy español, enraizado como en una comedia que, aunque tenga menos de comedia, pero muy española. ¿Tú te sientes de alguna manera enraizado con esa tradición? A ver, claro, voy a responder esto con mucha prudencia para que no parezca que sí me siento heredero. No, no me siento heredero. Queremos también alimentar tu ego. No, eso está genial. Claro. Sí, genial. Esa parte me la quedo. Los créditos que no quieres decir. Vale. Esas partes me las llevo. Pero, a ver, heredero de Azcona no. Pero sí que es cierto que me está pasando una cosa en los últimos
últimos años, que no me pasaba en Pagafantas, ni en No Controles, ni en las primeras cosas que hacía, que es que cuando llevas teniendo una edad, piensas en lo que has hecho y le buscas algún tipo de sentido, ¿no? Yo reviso lo que yo he hecho y donde siento que más me ha importado lo que yo he hecho es cuando he hablado de España de alguna manera. Incluso vaya semanita que habla de ETA y Euskadi, pero como que cuando ha habido política además yo me he sentido más vinculado. Yo tengo claro que si dentro de 30 años haciendo zapping me encuentro con algo en la tele, quiero que sea de esta parte de mi carrera, de la carrera en la que hemos hablado de cosas, de un costumbrismo medio político que habla frontalmente de miserias españolas, ¿no? Yo creo que Miserias españolas sería una buena biografía, ¿no? Miserias españolas y mi cara, ¿no? Para las memorias. Para las memorias. Miserias españolas, ¿no? Sería como españolas, ¿no? Sí, hay como ahí, ¿no? Una cosa sería Juan Carlitos, ¿no? Sí. Pero no heredero, ¿no? Porque imagínate que digo yo, no, sí, Juan Carlitos es un personajazo, por favor. Para mí define mucho un tipo de español, Juan Carlitos. Luego ha surgido la figura del cuñado, pero Juan Carlitos ya era el cuñado. Claro. Era el cuñado antes de los cuñados. Es que Pagafantas y No Controles, ojo. Que... Sí, yo me estoy muy contento con esas 2 primeras pelis, claro. Todavía eres joven para analizar tu biografía, pero lo haremos. Sí, por favor, dentro de un par de años, ¿no? Exacto. Diego San José, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Tengo lo que buscas, demasiado para ti. Si este fuego no te asusta, baby, entonces ponte encima de mí. Deja de mirar, hay que jugar. Te voy a estar esperando. Un volcán a punto de explotar. Celeste siempre va arrasando. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.